Continuamos con La Noche. Vecinos sin tierra. Vamos nuevamente a otro de los epicentros de esa noticia, la ciudad de Caracas, en Venezuela, con la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Gaby Arellano. Diputada, desde diferentes lugares están surgiendo propuestas y planteamientos para enfrentar esta crisis humanitaria que sufren esos venezolanos que no solamente están emigrando hacia Colombia, sino a otros países como, por ejemplo, Brasil, incluso Perú, Chile. Hay un éxodo masivo por todo el continente americano. La propuesta suya es un corredor humanitario. Quisiera que nos explicara en qué consiste esa propuesta y cómo podría llevarse a cabo en este momento, teniendo en cuenta ese distanciamiento de relaciones que hay entre Colombia y Venezuela. Primero, no es un planteamiento mío, es un dictamen emanado por la Asamblea Nacional Venezolana el pasado 30 de enero, donde se aprobó en plenaria, en Cámara, de manera unánime, la solicitud a las Naciones Unidas para activar un corredor humanitario en las fronteras venezolanas. Las Naciones Unidas establecen los protocolos para que en su capítulo de ACNUR, cuando hay desplazamientos forzosos entre las naciones, se generen estos campamentos que le dan asistencia médica, asistencia alimentaria, asistencia social y psicológica a los venezolanos que huyen de la hambruna y la dictadura que hay en Venezuela. Es por esto que hay que dejar muy claro que este corredor humanitario no depende en nada de Nicolás Maduro ni de su cúpula que hoy oprime al país, pero sí está en manos del presidente Santos permitir esa cooperación de los campamentos que se instalen en la frontera y de igual manera el presidente de Brasil. Es por eso que nosotros hemos solicitado desde el pasado lunes en la Embajada de Colombia acá en Caracas, donde nos atendió el doctor Germán Castañeda, que el presidente Santos en su visita a Cúcuta permita la activación de este corredor humanitario, porque primero alivia la carga y el impacto económico que es para Colombia el ingreso de decenas de miles de venezolanos que llegan día a día por todos los puntos fronterizos y que eso no va a cambiar, por el contrario, va a ir aumentando en estas próximas semanas, luego de que Maduro insista en colocar una elección presidencial fraudulenta como fue la elección constituyente. Es por eso que lo que está ingresando hoy a Colombia se va a quedar pequeño mañana cuando sean miles y miles y miles de venezolanos que huyen, porque en Venezuela no hay alimentación, en Venezuela no hay un hospital donde se pueda atender una simple fiebre, en Venezuela se mueren los niños, y escuchaban el relato de lo que ustedes mismos han investigado al nacer, porque no hay la asistencia mínima para atender un parto, donde nuestros hijos de 5 y 6 años prefieren mendigar en las calles de Cúcuta, como el testimonio de este hermano que de verdad parte el alma escuchar, y que se quedan cortas las cámaras y los medios para poder transmitir el drama constante. Y es por eso que les solicitamos, yo particularmente desde el mes de agosto que estuve en Bogotá y donde la plenaria del Senado de Colombia también le solicitó al presidente Santos que se active este corredor humanitario, que es una atención de acuerdo a los protocolos de las Naciones Unidas para un caso tan dramático, tan trágico y tan urgente como el que se vive lamentablemente en mi país. Eduardo Espinel, coordinador de venezolanos en Cúcuta, ¿qué opinión tiene usted sobre esta propuesta? Dice la diputada que pues, evidentemente es un planteamiento de toda la Asamblea en su mayoría, pero hay unos diputados como usted, Gaby Arellano, que lo han defendido con mayor ahínco a nivel internacional. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta propuesta, Eduardo? 100% apoyamos a esa propuesta. Nosotros, la comunidad de venezolanos en Cúcuta, ya venimos de hace más de 1 año y 2 meses denunciando que ya la situación de frontera se escapa de las manos, se escapa de la alcaldía de Cúcuta, se escapa de la nación. Pedimos ayuda internacional porque hay un éxodo increíble. Vale destacar que muchas personas que hacen vida en Cúcuta prefieren dormir en una calle, prefieren dormir en una plaza, que volver a Venezuela. Hay muchos padres de familias esperanzados que vienen a esta ciudad a trabajar con lo poco que hacen, alimentarse y
lo poco que ahorran para enviarles a su familia. Nosotros ahorita no tenemos de otra sino que pedir ayuda internacional a canales internacionales, instituciones humanitarios, porque lamentablemente no solo estamos afectados nosotros los venezolanos, sino también que esto es un puente de tránsito. Hay muchas naciones que van a ser perjudicadas, ya que lamentablemente en Venezuela no tenemos medicamentos y hay muchas enfermedades que pueden ser contagiosas. Hay muchos niños, y por eso pedimos la intervención de la UNICEF, que lamentablemente están sufriendo de muchos males. También pedimos ayuda a las ONG internacionales para que se personalicen en esta ayuda por mantener la humanidad. Es un problema humano que estamos viviendo nosotros desde Cúcuta, es un éxodo masivo que necesita asistencia de inmediata. Hace 1 año y 2 meses venimos denunciando, ya está colapsada la ciudad y de inmediato pueden ser consecuencias muy malas para el país, para el resto de Latinoamérica. No, incluso muchos se preguntan si en el caso, por ejemplo, de Colombia, tiene los recursos necesarios para atender este desafío, que es la llegada de cientos de miles de personas a una zona fronteriza. Diputada Gaby Arellano, una de las causas de esta situación económica lamentable que vive Venezuela, evidentemente es el régimen que se ha instalado en el poder. Hoy ese régimen ha dicho que las elecciones presidenciales serán el próximo 22 de abril. Unas elecciones anticipadas en las que de antemano diferentes sectores ya han anticipado que sus resultados no los van a reconocer porque consideran que esas elecciones no van a ser transparentes. ¿Qué opina usted, diputada, de esta decisión que se conoce en este momento de que las elecciones presidenciales serán el próximo 22 de abril? Bueno, primero dejar muy claro que en Venezuela hay un narcoestado, la causa y la razón de por qué miles de venezolanos huyen de nuestro país, lamentablemente. Una triste realidad que hoy afrontamos en este periodo oscuro de nuestra historia, pero que sabemos que con toda la presión internacional, que con toda la cooperación y con toda la organización interna de quienes resistimos día a día dentro de nuestro territorio, vamos a lograr en este 2018 un proceso que no es el que anunció hoy Nicolás Maduro y que de manera arbitraria pretende imponer. Para nosotros no es una sorpresa, este escenario estaba planteado y es por eso que hemos acudido desde los primeros días de enero a las instancias internacionales y sobre todo a la administración del presidente Santos para que se aboque y permita la instalación de este corredor humanitario, porque sabemos que la salida de esta narcodictadura todavía le queda un tránsito que recorrer y mientras eso llega, que es el cambio político, que es de nuevo la democracia, que es de nuevo el hilo constitucional, que hoy estamos con mayor vehemencia y claridad denunciando y trabajando para conquistarla dentro y fuera de nuestro país, que no puede esperar la vida de nuestros niños, de nuestras madres embarazadas, que pasan penurias dentro y fuera de nuestro país, y es por ello que es necesario activar los protocolos de las Naciones Unidas en las fronteras venezolanas, no solamente con Colombia, sino también con Brasil y las islas del Caribe. Diputada, y frente a esta noticia, ¿usted cree que la oposición debe participar en estos comicios presidenciales? Nosotros hoy de manera unánime, todos los factores que hacemos oposición a este régimen, hemos dicho que no vamos a aceptar y no vamos a firmar un acuerdo fraudulento al margen de la Constitución y de espaldas a la necesidad del pueblo, donde no se reconoce la necesidad de la cooperación internacional, que es que ingrese a Venezuela alimentos y medicamentos, donde no se reconoce que en Venezuela se persigue la disidencia, se asesina la disidencia y no se da las libertades a los centenares de presos políticos que hoy están confinados en los calabozos y sobre todo, y más trascendental e importante, no se le permite el derecho a elegir, a decidir el futuro de cada ciudadano a través del voto, a través de la expresión popular que establece nuestra Constitución, porque lo que va a haber y lo que va a imponer Maduro el 22 de abril no es una elección donde van a participar todos los venezolanos, es solo una pantomima, una mentira otra vez montada como la que se vivió el pasado 30 de julio, en una fraudulenta constituyente que ni venezolanos ni la comunidad internacional reconocen ni respetan porque no está en el marco de nuestra Constitución. Vienen días muy duros para Venezuela,
Venezuela. Y es allí nuestro llamado, y aprovecho estos espacios para decirle a nuestros hermanos colombianos gracias. Gracias por esa hermano amiga que han dado a miles de familias que han llegado a Colombia, pero hoy es necesario activar los estándares internacionales y específicamente lo que establece los capítulos de ACNUR para atender desplazamientos y refugios masivos como los que se están dando hoy en nuestras fronteras. Diputada Gaby Arellano, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido a todos nuestros televidentes del programa La Noche. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos entregan ustedes, nuestros televidentes, a través de las cuentas de Twitter, utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela. Hoy les hemos preguntado qué opinan frente al éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y hacia distintos países de América Latina. También sobre la acción internacional para detener y para atender esta crisis humanitaria. Vamos a leer el primero de ellos, este es de Salma. Ella dice lo siguiente: una respuesta de una fatídica decisión de un pueblo que eligió mal a su mandatario. Acogerlos es lo menos que pueden hacer por ellos. Le damos uno más, este es de César Otero. Él opina lo siguiente: el éxodo está muy claro porque hay una dictadura macabra en Venezuela. Esto debe conllevar a que las organizaciones internacionales como OEA y ONU tengan un plan para no permitir que las dictaduras se instalen en los países integrantes, pues vean los resultados. Vamos a una pausa comercial, cuando regresemos ya a la parte final. Continuaremos hablando con Eduardo Espinel, nos hará una descripción de los casos más impactantes que en este momento se presentan en la ciudad de Cúcuta, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.